todo el mundo sabía para qué se utilizaban esos fondos en la economía española. Buena parte de esos fondos, la inmensa mayoría de esos fondos, fueron para financiar la expansión inmobiliaria. Si hubiera sido para hacer infraestructuras, que se hicieron, la mayoría públicas, alguien podría haber pensado que alguna vez tendríamos el retorno de esa inversión, ¿no?, en forma de desarrollo de nuestra capacidad productiva, ¿no? Sí, pero lo hacíamos para comprar o para edificar primero y después vender viviendas. Esta fue la principal sombra del periodo, sin duda alguna. Hubo algunas luces en este uso de capital extranjero, por primera vez en nuestra historia, se puede decir así, desde que llegó la plata de América, ¿no? Por primera vez en nuestra historia había una disponibilidad ingente de fondos para una economía que empezaba a ser ya una economía desarrollada y moderna, por primera vez. Sí, pero los utilizamos en su inmensa mayoría para hacer viviendas, buena parte de las cuales siguen vacías, ¿no? Y otra parte de ello lo utilizamos para desarrollar nuestra infraestructura pública, una luz. Otra luz, los utilizamos también para financiar la expansión multinacional de nuestras empresas. Por primera vez también, España cuenta con un conjunto de entidades multinacionales que se expanden en el conjunto del mundo, no solo en los sectores tradicionales de potencia y de capacidad española, turismo, hostelería, sino también en sectores importantísimos, estratégicos, energía, telecomunicaciones, incluso nuevas energías renovables. Esta también es una segunda luz de este periodo de 14 o 15 años. Sí, pero alrededor de la gran sombra que significó la expansión inmobiliaria, estas luces no dejan de ser tenues todavía, ¿no? Y son más tenues a medida que nos vamos dando cuenta del gran desaguisado que significó para nuestra economía, para nuestro sistema financiero, aquella expansión. El desaguisado fue enorme en todos los órdenes. El primero, hemos visto desaparecer un tercio, algo más de un tercio de nuestro sistema financiero. Una parte muy significativa de nuestras cajas de ahorro. Cajas de ahorro que han protagonizado una expansión que nunca debieron de permitir sus dueños. Sus dueños eran en ocasiones entidades privadas y en otras, la mayoría, entidades públicas. Nunca debieron permitir esa expansión, pero lo permitieron. Lo permitieron porque hubo quien gestionó esas entidades financieras con poco control por parte del dueño. Las cajas se parecían más a entidades sin amo real. Sí, se parecían a entidades sin amo. Tenían consejos de administración. Las entidades públicas asumían sus facultades de control, sí, pero la gestión y las grandes decisiones estaban en manos de gestores con un insuficiente grado de control desde la administración pública, y lo que protagonizaron fue el más intenso proceso de expansión de sus activos. Los activos de una entidad financiera es lo que presta, y prestaron a troche y moche, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Y ahora tenemos un tercio de ese sector quebrado. Quebrado y por mucho. Quebrado y por mucho. Es decir, ya hay 56.000 millones directamente invertidos por nuestras autoridades públicas, por los contribuyentes, que al final serán los que paguen, en el reflotamiento de esas entidades o en su liquidación, sin contar algo más de 350.000 millones, 35 puntos de PIB, en avales públicos. Estos están ahí. O sea que llevamos ya 56.000 millones en ayudas públicas a la banca y un volumen de avales de ese orden. No es mucho, no es mucho, si lo comparamos con lo que han hecho otras entidades públicas, otros gobiernos públicos. Alemania, por ejemplo, ha destinado 10, 11 puntos de PIB. Alemania ha destinado 10, 11 puntos de PIB a su sector financiero. Holanda, Francia, Reino Unido. Pero esa es la cuenta. Y seguramente no ha parado de desarrollarse y no parará. Todavía tendremos que hacer esfuerzos adicionales porque es muy probable que si la crisis continúa, esto no haya acabado aquí. O sea que tenemos una historia vinculada al mayor error
que la política económica española haya producido nunca, nunca seguramente en su historia. Hay que explorar mucho en nuestra historia para encontrar un error tan grave como el que se comete entre 1994 y 2007, dejando que se expanda en tan gran magnitud la burbuja inmobiliaria. Ese error no es solo de nuestras autoridades públicas, no es solo de nuestro Banco Central, no es solo, por supuesto, de los gestores de nuestro sistema financiero. Es también un error, y grave, de quienes impulsaron la financiación. Y la financiación es una financiación externa. Por eso a mí me gusta hablar de responsabilidad compartida, sí. Porque si esos fondos no hubieran estado disponibles, no hubiera habido burbuja. Y esos fondos llegaron hasta aquí sin ningún tipo de, digámoslo así, de apreciación de su rentabilidad futura. ¿O es que los bancos alemanes, los fondos de inversión alemanes, no sabían en dónde se invertía? ¿No sabían que estábamos haciendo 500, 600, 700 mil viviendas todos los años con ese dinero y que no formábamos más de 300.000 familias cada año? Es que no lo sabían. Si lo sabíamos todos, ¿por qué no lo sabían? Ellos lo sabían perfectamente. Pero lo hicieron porque la rentabilidad prometida era importante. Porque la rentabilidad en Alemania era una rentabilidad pues, de en torno a 1,5, 2, 3%, y la rentabilidad de esos fondos en España era ostensiblemente mayor, por supuesto, hasta que parara la rueda. Esa rueda de los beneficios y del gran negocio inmobiliario rendía, y rendía mucho más de lo que rendían sus capitales dentro de las economías de las que procedían. Este fue la realidad de estos 13, 14 años, ¿verdad? Es una realidad que se interrumpe cuando nos encontramos con un país que ve secarse sus mercados, los mercados financieros, de un día para otro tras la quiebra de Lehman Brothers en el septiembre del año 2008. Porque toda esa máquina, toda esa rueda descansaba sobre la financiación periódica a corto plazo en los mercados monetarios y financieros internacionales, ¿no? Cuando se secan con la crisis financiera internacional, se para. Se para casi de una forma súbita, sin ningún tipo de proceso previo. Súbitamente se para, el mercado interbancario se para durante prácticamente un año entero, se recupera después en el 2009, pero entre final del 2008 y la primera mitad del 2009 se para en seco. Y por consiguiente, la rueda de la construcción, la rueda de la financiación de la actividad inmobiliaria, suelo, etcétera, se detiene súbitamente. En el año 2009, en el primer trimestre del 2009, unos meses después de la quiebra de Lehman, la economía española perdió en un solo trimestre, el primero del 2009, 900.000 empleos. Nunca había ocurrido esto. Obviamente la mayoría de ellos en el sector de la construcción, sí, pero no solo. Porque rápidamente, en el mundo de hoy, las crisis rápidamente se contagian a otros sectores. 900.000 empleos se perdieron en un solo trimestre. Esto nunca había pasado en nuestra historia estadística. Nunca. Y por supuesto, cuando agregamos, salen las cifras de la intensidad de esta crisis a la que me refería antes. Casi 4 millones, el 20% de destrucción de nuestro tejido productivo. No quiero aburriros con cifras, pero tenemos que recordar alguna de ellas para darnos cuenta de cuál es ese error, ¿no? Y de en qué se mide. Se puede medir en viviendas inútiles, ¿no? Por supuesto. Pero se puede ver también de otra forma. España tenía en 1994 1 millón de personas trabajando en la construcción. Terminamos los Juegos Olímpicos, terminamos la Exposición Universal de Sevilla, devaluamos 3 veces la peseta, que lo tuvimos que hacer entonces, y nos orientamos a una situación de recuperación. En el 95 empezábamos a recuperarnos y finalmente en el 96 la economía española empieza ya a crecer definitivamente. Fue una crisis intensa, sí, pero rápidamente se salió de ella. En 1994, cuando comenzamos a salir, teníamos 1 millón de personas trabajando en la construcción, 1 millón. En el 2007 teníamos 2.700.000, 2,7 veces más. ¿Cómo estaba Alemania en ese mismo periodo? Alemania tenía en 1994, cuando teníamos 1 millón nosotros, tenía 3 millones de personas trabajando en la construcción, 3 veces más. En el 2007, cuando nosotros teníamos 2.700.000, Alemania tenía 2,5 millones. O sea que había pasado de tener 3 veces más ocupados en construcción
que nosotros en 1994 a tener un poquito menos, 200.000 personas menos trabajando en la construcción en el año 2007. Esta es otra forma también de ver lo absurdo, lo insostenible del crecimiento económico español durante esa época, ¿no? Un país que nos triplica en Producto Interior Bruto, Alemania, que nos duplica en población, tenía en el 2007 menos ocupados en construcción que nosotros, ¿no? En Alemania se forman, a pesar de su población más envejecida, etcétera, se forman cada año aproximadamente unas 450.000 familias. Nosotros formábamos en torno a 300.000, como digo, ¿no? Utilizaba mejor que nosotros las viviendas que quedaban, digamos, disponibles por el ciclo de vida, y solo tenía que construir en torno a 150.000 viviendas. Y hacer una vivienda en Alemania cuesta la jornada de 4 personas durante un año entero. Si pudieran hacerlo, 4 personas, el equivalente a 4 personas, harían una vivienda en Alemania. Aquí nos basta con 2 para hacer una vivienda, por las características de nuestra vivienda, ¿no? De nuestra construcción en España. No me voy a extender mucho en hacer visible lo que ha sido todo esto, pero en términos políticos su resultado es tremendo, ¿no? Porque el resultado es que el país se ha endeudado en el 300% de su PIB, 3 veces su PIB, para hacer esto. Lo debemos, lo deben nuestras empresas, sobre todo lo deben nuestros bancos. 3 billones. 3 billones. Y al mismo tiempo que tenemos que devolver eso que hemos dedicado a lo que hemos dedicado, porque no es solo tener que devolver lo que debemos, es tener que devolver lo que debemos después de haberlo dedicado a lo que lo hemos dedicado, ¿no? A hacer miles y miles de viviendas que están vacías, ¿no? Después de eso, el resultado en términos políticos es crisis, caída abrupta del ingreso, de los ingresos públicos, abrupta. España de pronto ve que hay alrededor de un punto de PIB, son 10.000 millones, pues bajan los ingresos públicos de un año para otro en casi 90.000 millones. Y al mismo tiempo ve expandirse naturalmente su gasto. ¿En qué materias? En desempleo. Pasamos de gastar algo más de 10.000 millones de euros a gastar 34.000. Hemos gastado prácticamente el año pasado, el año 2012, ¿no? Caída de ingresos, crisis fiscal, por consiguiente, y un incremento del gasto importante en esa primera etapa, ¿no? Algunos hablan de que, bueno, ¿y qué sentido tenía esa primera parte de respuesta a la crisis en España en forma de expansión del gasto? Siempre se aplica la crítica al Plan E, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo que decir que esto no debe ser objeto de crítica, en mi opinión, y debe ser objeto incluso de respuesta seria por nuestra parte, porque no fue un mal negocio aquel, ¿no? Por ejemplo, hemos gastado 33.000 millones de gasto en desempleo el año pasado, ¿no? Estaban presupuestados a 27.000 millones aproximadamente, ¿no? Hemos gastado 6.000 millones más en un año de reducción del crecimiento intenso, ¿no? Este año hemos presupuestado 26.000, volveremos a gastar 32.000 aproximadamente, 33 de ese orden. Hemos gastado 7.000 millones más de lo presupuestado, ¿no? En el año 2009 gastábamos en desempleo aproximadamente unos 24 o 25.000 millones, ¿no? Todo lo que empleamos en el Plan E, todo y algo más, lo hubiéramos gastado en desempleo si no se hubiera aplicado.